Fernando Cheye y sus formas de explorar la literatura. Entrevista al escritor uruguayo sobre el libro Las otras realidades de la ficción. Por El Buen Librero. Crear realidades paralelas es parte de la ficción y recrearlas, en su sentido más ambicioso, también. Fernando Cheye conversa con nosotros a propósito de las otras realidades de la ficción, un ambicioso estudio sobre diversos tipos de literatura. Hola, Fernando, es un gusto poder entrevistarlo. Cuéntenos un poco de qué va su nueva publicación. Las otras realidades de la ficción es un libro que de alguna manera continúa la línea de trabajo que se ve en el cuento fantástico en el Río de la Plata. Si bien las temáticas de estas obras son completamente distintas, tienen en común el presentar una serie de ensayos, comentarios y críticas literarias. Es un libro que se centra en el estudio de obras que podríamos definir, según el caso, como utopías, distopías o ucronías, ficciones que proyectan, con sus características particulares, sociedades alternativas a las de la realidad concreta. Dentro de las utopías, las sociedades ideales, las obras estudiadas son, la propia utopía de Tomás Moro, los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, y Cándido o el optimismo de Voltaire. Dentro de las distopías, esas obras que transcurren en un futuro desesperanzador, las estudiadas son, Un mundo feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, y finalmente Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Dentro de las ucronías, esas ficciones que especulan sobre los posibles caminos que hubiera podido seguir una sociedad si determinado hecho histórico no se hubiera dado como en realidad se dio, las obras estudiadas son, El hombre en el castillo de Philip K. Dick y Watchman de Alan Moore y Dave Gibbons. Finalmente, decidí agregar al libro un artículo titulado, No solo una distopía, que es un estudio del Talón de Hierro, una obra del escritor norteamericano Jack London, que presenta características fundamentalmente distópicas, pero también, en menor grado, características utópicas y también ucrónicas. ¿Por qué la elección de estos temas tan poco frecuentes en los ámbitos literarios actuales? En primer lugar, el gusto por esta clase de temas. En mi caso, y creo que es el caso de muchos lectores, cuando leo algo que me agrada, que me sorprende o que llega a interesarme por algún motivo, trato de ahondar en el tema. Por ejemplo, en este caso, de las obras trabajadas en el libro la primera que leí fue Cándido o el optimismo, de Voltaire. Allí, en los capítulos 17 y 18, se encuentra un relato de características utópicas que transcurre en el legendario país de El Dorado. El estudio de las características de esos capítulos me llevó a interesarme por Utopía, de Tomás Moro, que es la obra que da nombre a ese subgénero novelístico que se encarga de describir el funcionamiento de estados ideales, desde el punto de vista político, social, científico, etc. Del interés por las utopías pasé al interés por las distopías y luego me interesé por las ucronías. Poco a poco fui leyendo todas las obras que pude de estos subgéneros y también fui leyendo críticas literarias y comentarios referentes a estos temas. Después, nació en mí la necesidad de decir algo, de expresar mi visión personal, mi lectura de los textos y eso generó la escritura de los artículos. Es cierto que la temática abordada en la obra no es de las más demandadas por un público masivo, pero tampoco mi interés es llegar a un público masivo, al menos repitiendo los discursos que los públicos masivos esperan. Me mueve la necesidad de escribir sobre temas que me resultan interesantes y eso es lo que trato de hacer. Se trata de una investigación bastante profunda. ¿Cuánto tardó en escribir Las otras realidades de la ficción? No sé si esa pregunta tiene una respuesta concreta, porque la obra en sí nunca fue pensada como tal, es un conjunto de artículos que se publicaron en la revista uruguaya Va de Nuevo y también aquí en El Buen Librero. El primer artículo, titulado Literatura utópica, los buenos no lugares de la ficción, es de diciembre de 2014, el segundo, titulado Literatura distópica, cuando el futuro puede llegar a ser peor, es de enero de 2015 y el tercero, titulado Literatura crónica, que hubiera pasado si, es de marzo de 2015. Después de la publicación de estos tres artículos, tomé conciencia de que tenía un libro entre mis manos. Faltaba enriquecer lo que ya estaba escrito, comentar algunos aspectos de las obras, que por no extenderme demasiado en las publicaciones originales no había comentado, escribir un prólogo que de alguna manera nucleara y justificara estos trabajos y listo. Eso fue lo que hice. Finalmente, cuando el libro ya estaba concluido, decidí agregar un nuevo artículo, que si bien no estaba pensando en la planificación original me pareció pertinente incluirlo por la temática que presenta. Hablo del artículo titulado No solo una distopía, El Talón de Hierro, de Jack London, publicado en el mes de marzo de 2016. De manera que tomando en cuenta toda esta información, podría decir que la obra se escribió entre diciembre de 2014 y marzo de 2016.
En la escritura de los artículos que componen el libro, ¿siguió algún método determinado, o los fue estructurando libremente? Son una mezcla de ambas cosas. Todos los artículos constan de dos partes bien diferenciadas. En una primera parte me encargo de desarrollar la información, de presentar detalladamente el tema que voy a abordar en la segunda parte. Tomemos como ejemplo un caso, en el artículo Literatura utópica, en un primer momento hablo de lo que es una utopía, de la etimología de la palabra, de obras que funcionaron como antecedentes y en un segundo momento analizo por ejemplo algunos aspectos de los capítulos 17 y 18 de Cándido o El optimismo, de Voltaire. Bien, las primeras partes de los artículos presentan estructuras bastante libres, lo que lleva a que terminen siendo artículos diferentes unos de otros. Las segundas partes, que implican los análisis literarios de las obras, siguen una metodología analítica más estructurada, aunque nunca rígida. Con respecto a otro asunto, Fernando. Vemos que usted es un escritor que se mantiene activo en Internet, ya sea en su blog como en las distintas redes sociales. ¿Cree que en la actualidad la presencia en el mundo virtual es importante para ser visible? Sí, es fundamental. Tanto los blogs como las redes sociales son herramientas importantísimas para los escritores. Son un lugar de promoción, de interacción, de intercambio. En fin, Internet ha pasado a ser el espacio natural de gran parte de la literatura que se está produciendo en la actualidad. Estoy seguro de que cada vez lo será más, y ciertos formatos y espacios tradicionales con el tiempo pasarán a ser parte del pasado. ¿Sigue alguna estrategia de marca personal para gestionar sus publicaciones en la red? Sí, he creado una plataforma editorial llamada Palabra Escrita, que comprende las publicaciones de mis obras, mi blog de autor y la fanpage de Facebook. Para finalizar, cuéntenos qué es lo próximo que se viene, Fernando. Lo próximo seguramente sea un nuevo libro de poesía, el tercero. Digo seguramente, porque tengo 3 proyectos avanzados. Además del poemario, estoy escribiendo un libro sobre cuentistas latinoamericanos y otro de relatos. No sé con certeza cuál de estas 3 obras terminaré primero, pero seguramente sea el libro de poemas. ¿Cuál será el título del poemario? Todavía no lo sé. Muchas gracias por la entrevista, Fernando. Gracias a ustedes, para mí ha sido un verdadero placer.